las coordenadas, ¿cierto? Las coordenadas. Y las coordenadas que, o mejor dicho, vimos los puntos cardinales de la Tierra. Vimos el norte, el sur, el este y el oeste, ¿cierto? Por eso teníamos más o menos orientado dónde estamos. Después de eso vimos las coordenadas. Vimos el Ecuador y vimos el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Y de ahí dijimos, aquí están los paralelos, ¿cierto? Y aquí están los meridianos, ¿cierto? Con estas dos cosas nosotros podríamos determinar la posición de un punto, ¿cierto? ¿Ya? Después de eso, lo que vimos fue de que si yo tengo dos puntos, ¿cierto? Yo voy a calcular esta distancia que la llamábamos nosotros diferencia de latitud, y la diferencia de latitud tenía un signo que podía ser norte o sur, dependiendo de dónde íbamos, ¿cierto? Ahora, si uno tenía un punto 3, ¿ya? Que está situado en el mismo paralelo, yo tenía aquí también una medición que era la diferencia de longitud. ¿Cierto? Esta que está aquí tenía signo este o oeste, ya dependiendo hacia dónde iba uno. Y después de eso teníamos otra situación que nos decía qué pasa si yo tengo el punto 3 y tengo el punto 1. Y este que está aquí, ¿cómo calculaba yo? Perdón, antes que eso dijimos de que aquí, en respecto de L, yo esto lo voy a transformar directamente en distancia, en millas, ¿cierto? Sí. Porque dijimos de que 1 grado de latitud era igual a 60 minutos de arco y eso era igual a 60 millas, ¿cierto? Por lo tanto, 1 minuto de arco era igual a 1 milla náutica en lo que es la latitud. En lo que es la longitud, nos sucede algo distinto, porque la diferencia de longitud, que es un ángulo entre los dos meridianos, ¿cierto? Y ese ángulo es constante desde el polo sur hasta el polo norte. Sin embargo, por la forma de la Tierra, la distancia que existía entre los dos meridianos iba variando, ¿cierto? Sí. Desde el Ecuador, que era lo mismo que la diferencia de longitud, y se iba cortando la distancia hasta llegar a 0 en el sur y a 0 en el norte, ¿cierto? Por lo tanto, esto que está aquí era transformable en apartamento, ¿cierto? Que también tenía la diferencia de longitud. Y dijimos también que el apartamento, que es distancia, ¿ya? Estaba relacionado con la diferencia de longitud y el coseno de la latitud, ¿cierto? O sea, aquí dijimos que el apartamento es igual a G por cos, por el coseno de la latitud, ¿cierto? Sí. Esto es cuando yo estoy hablando de dos puntos que están situados en el mismo paralelo. ¿Qué otra cosa más aprendimos? De que si yo tengo dos puntos, ¿ya? Y yo quiero saber cuál es la distancia que existe entre este meridiano y este meridiano, existiendo dos puntos, yo tenía que calcular la latitud media. Y eso me permitía a mí calcular en el fondo la media de distancia entre esos dos puntos. Calculando la media, yo quedaba contento con eso y mi fórmula quedaba exactamente igual. Lo único que yo cambiaba, en vez de latitud, colocaba la latitud media, ¿ya? Esto nos va a servir a nosotros para calcular finalmente lo que son las
fórmulas de la estima analítica principalmente, ya que después vamos a ver después que vamos a marcar también. Después de ver esta unidad completa, ¿cierto? Vimos otra cosa que se llamaba distancia. La distancia dijimos que distancia era igual a velocidad por tiempo. ¿Cierto? Y esa es la que nos salvaba de todo. Y respecto de esto dijimos, oiga, la distancia, primero que todo, yo en la carta de navegación siempre voy a trabajar con distancias verdaderas. ¿Cierto? Eso. Después, ¿qué otra cosa más dijimos? Dijimos que, ¿cómo mido la distancia? Una es con la fórmula de velocidad por tiempo y la otra es mediante instrumentos. Instrumentos, que puede ser, hablemos, la corredera. La corredera que me va a entregar una distancia corredera que va a ser distinta de la distancia verdadera, ¿ya? Y aquí dijimos existe el coeficiente de corredera, que es un factor que me permite calcular distancia verdadera y distancia corredera con ese factor. ¿Ya? Después de eso dijimos, oye, pero aquí existen dos tipos de corredera. Una corredera electromagnética, ¿cierto? Y también existe una corredera Doppler. Y la corredera Doppler me va a entregar a mí una distancia verdadera y que está dada sobre la Tierra. Y esta distancia corredera está dada sobre un medio que es el agua, ¿cierto? Ya. Y después de eso... ¿La Doppler no la da en el agua? No, la Doppler es la que está con respecto al fondo del mar. Ah, ya, ok. Eso, ¿ya? Y después también dijimos, oiga, pero hay otra cosa que también me puede dar a mí la distancia, que es con la máquina, ¿cierto? Y ya yo tengo las revoluciones, tengo las revoluciones por minuto, tengo el coeficiente de resbalamiento y tengo también el resbalamiento, ¿cierto? ¿Ya? Esas tres cosas que yo voy a llegar finalmente a lo que es la distancia verdadera. ¿Ya? Eso, o sea, tenemos lo que es coordenadas, tenemos lo que es distancia y también vimos lo que era orientación. Y ahí dijimos, la orientación es sencillamente lo que yo me oriento para mis rumbos. Y voy a determinar de que tengo mi rumbo norte, ¿cierto? Tengo mi rumbo magnético y tengo mi rumbo del compás, ¿cierto? Y tengo también, porque aquí para este otro lado, mi rumbo al giro, ¿cierto? Y yo con esas tres cosas, yo voy a llegar finalmente a lo que es el norte verdadero. Es decir, yo tengo el norte verdadero, tengo la variación magnética, tengo el rumbo magnético, tengo el desvío y tengo el rumbo del compás. Y por otro lado tengo el rumbo verdadero, el error del giro y tengo el rumbo del giro compás, ¿cierto? ¿Ya? Y de ahí dijimos para calcular esto tenemos el famoso del bueno
Al malo. Al malo Y el feo. lo cambia. ¿Ya? Eso. Y no contento con eso, vimos también ¿qué otra cosa, qué otras más cosas más aprendimos? ¿Qué cosa? Exactamente. O sea, vimos lo que era el abatimiento, ¿cierto? Dentro de lo que es las orientaciones, vimos el famoso COG, SOC, el abatimiento y también vimos el HDG, ¿cierto? Vimos estas tres cosas, ¿ya? Con lo cual, teniendo estas cuatro cosas, ya nos permite nosotros ahora, teniendo lo que es una carta de navegación, poder efectuar una navegación sobre una carta náutica. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo se hace qué es la carta náutica. Y después de eso vamos a ver lo que es una navegación por estima. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo llevo yo la navegación por estima sobre una carta náutica? ¿Ya? Entonces, hoy día espero que llegar hasta lo que es la navegación. Por favor, deja todo manchado. Por estima. Sí, claro. Perdón. No hay problema. Se pasa cayendo así que se llama. Ahí, a la espalda. La espalda del loro. Bueno, es más corto los videos ahora. Esa es la idea. Ya, aquí en Carta Náutica, yo les pediría que ustedes bajen de internet dos publicaciones. ¿Eso de qué página? De la página del CHOA, ¿Anchoa? que bajen la publicación 3000, no, la 3000 y la carta número 1. ¿Ya? 3000 y la carta. Esas dos publicaciones son las que ustedes siempre van a utilizar. ¿Ya? Y para poder también decir que de ahí están casi la gran parte de los. No la voy a sacar, no la voy a sacar todavía, no. Publicación del CHOA número 3000, catálogo de cartas y publicaciones náuticas. Sí. ¿Y cuál otra? La 3000 y la carta número 1, que son gratuitas. Ahí donde dice descargas gratuitas, ahí la van a ver. ¿Ya? Vamos a carta náutica, publicaciones náuticas, así rápidamente. Quiero que estamos viendo con eso. Vamos a ver los siguientes. Ya, el contenido que vamos a ver. ¿Sí? Quiero que sea. 30, 30, el 3000. No, el 30 no, el 30, el 3000 y el 3. La número 1. Esta aquí es una brújula. ¿Por qué se conoce como una brújula? Porque tiene un perno aquí al medio y esto aquí está vacío en el aire y la aguja
tiene un movimiento solamente horizontal. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a ver esos 5 contenidos de lo que es la carta náutica. ¿Ya? Las propiedades fundamentales, los datos, cómo se elabora una carta náutica, ¿ya? Y cómo se miden las distancias o las coordenadas que tiene la carta náutica, ¿ya? La actualización y la carta plotting, que ya la trabajamos la carta plotting y aquí vamos a ver cómo se construye la carta plotting, ¿ya? Entonces, ¿qué es una carta náutica? ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener presente lo siguiente. La carta náutica es una representación gráfica de un sector o de una parte de la Tierra, ¿cierto? Y después vamos a ver qué propiedades tiene esa carta náutica, ¿ya? Que se usa obviamente para la navegación, y esa carta tiene que tener todos los elementos necesarios para poder llevar una navegación segura. Ahora bien, la carta en sí tiene 2 formatos. Tiene un formato en papel y tiene un formato digital, ¿cierto? El formato papel, que es el formato que vamos a usar nosotros para hacer los ejercicios, ¿ya? Teniendo presente que ese formato en papel está en decadencia, ¿ya? De hecho, ya hay países como por ejemplo Inglaterra que ya informó ya que en 5 años más no imprime más cartas de papel, sino que todo va a ser con cartas electrónicas, ¿ya? Eléctricas. Y también por ejemplo, aquí en el Choa, que antiguamente cuando hacía una carta, imprimía, por decirle algo, 1000 ejemplares de la carta en una imprenta, ya que tenía para eso. Ya hoy en día, cuando emite una carta, imprime una poca cantidad de impresiones, y el resto usted va a comprar una carta y se la proteja al tiro. Dice, no le pese un rato y hace funcionar el botón y le entregan la carta. Y la carta está actualizada a la fecha que usted la compra. Y esto está puesto en el SOLAS, ¿ya? En el capítulo 5, que es el que habla de la seguridad de la navegación, ¿ya? Ahí tiene definido varias cosas que son interesantes. Que este capítulo 5, ustedes por favor les recomiendo que lo lean, le va a servir a ustedes para que sepan qué consiste el capítulo 5 respecto a lo que es seguridad de la navegación, ¿ya? En la cual dice y define qué es lo que es una carta náutica, ¿ya? De partida, esta es una parte de esta definición, que es una carta náutica que representa a la tierra del sector, ya lo que está elaborada o desarrollada por los países y por los servicios hidrográficos, ¿ya? Que hablan de los productos oficiales, ¿ya? Es por eso que todos los buques que navegan aguas territoriales nacionales deben usar la cartografía hecha por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, ¿ya? Esto es mundial, ¿ya? O sea, en todos los países tienen que, o sea, un buque que navegue en aguas territoriales, por ejemplo, de Perú, debe utilizar las cartas nacionales de Perú. Colombia también, Estados Unidos también. ¿Y Bolivia? Bolivia, el Titicaca también, ¿ya? Entonces,
aquí dice, en esta regla 19, todo buque, independiente de su tamaño, tendrá cartas y publicaciones náuticas para planificar y presentar visualmente la derrota del buque para el viaje previsto, trazar la derrota y verificar la situación durante el viaje. ¿Ya? Esto es la definición general que tiene el SOLAS. Por otro lado, en unas modificaciones que tiene el SOLAS, hace claramente la diferencia entre las cartas de papel y las cartas electrónicas, que no son compatibles entre sí, son dos elementos separados. Entonces, y también habla respecto de los sistemas digitales, o sea, el Avionex, el eSailor, todo eso, ya que no utilizan lo que es la cartografía oficial del país, porque la cartografía oficial del país es lo que está como carta náutica electrónica, ¿ya? Y ha definido que el sistema oficial de navegación de un buque es la carta de papel. Eso es en términos generales, ¿cierto? Y esa carta o el sistema que use debe permitir que el buque tenga llevar su situación de acuerdo a un determinado tiempo y registro de las situaciones del buque. Y dice que también los sistemas EGLIS ya es un sistema de apoyo a la navegación. Eso es en términos generales. Después de eso, emitió una corrección hace poco, o sea, como el año 2019, creo que fue, 2019 más o menos, en la cual dijo, oye, todos los buques construidos a contar del año 2002, si mal no recuerdo, pueden contar, o sea, pueden navegar sin carta de papel. O sea, ahí ya está eliminando la carta de papel en la medida que cuenten con dos equipos EGLIS. ¿Ya? El equipo EGLIS es un equipo que permite visualizar la carta náutica electrónica, ya a su vez tiene sistemas de GPS, de corredera, de anemómetro, tiene un montón de sistemas de información que van a su sistema EGLIS para que funcione y permita la navegación. Y es un software, o sea, el hardware y el software que tiene unas interacciones que uno puede trazar el rumbo, puede grabar la posición del buque, puede hacer un montón de cosas. Y cuando ustedes han visto los buques, la pantalla, cómo son hoy en día las pantallas EGLIS. Y ese EGLIS tiene que estar autorizado o visado o por la ONU, ¿ya? Yo no puedo comprar cualquier tipo de computador que me permita trabajar con la carta electrónica si es que ese equipo ya no está homologado por la ONU, ¿ya? Entonces la ONU dice, los buques pueden navegar con dos sistemas EGLIS en la medida que tengan dos cosas independientes, o sea, tengan fuente de poder independiente, que no esté nada conectado entre ellos, que tengan anemómetro independiente, tengan GPS independiente los dos, o sea, sean realmente independientes. En caso de que falle uno, yo tengo el otro, ¿ya? Ahora, bien, respecto a lo que son, ¿cómo se configura la carta de papel? Dice que los buques pueden navegar sin carta de papel en la medida que la ruta completa esté en carta náutica electrónica. Si hay un sector de la carta de la navegación y no tenga carta náutica electrónica, ese sector tiene que obligatoriamente llevarlo en cartas de papel, ¿ya? Y la carta náutica electrónica cumple una cierta normativa que está definida por la OHI, que es la Organización Internacional de Hidrografía, ¿ya? Y dice cómo se construye y tiene un cierto formato en la cual se escribe y tiene las facilidades de poder, usted finalmente, la verdad es que la carta náutica electrónica es como una base de datos, tiene varias capas que yo puedo ir seleccionando, puedo hacer zoom y no se me deforma algo. Que difiere de lo que es la carta raster, que
ocupa muchos sistemas de apoyo a la navegación, que la carta raster es sencillamente una carta que yo la escaneo y la hago digital y la hago funcionar sobre un software, especialmente que yo lo hago para eso. Que era lo que inicialmente tenían los NAP6, todas esas cosas, trabajar con carta raster. ¿Ya? La carta raster no es una carta náutica electrónica. Bien, eso es lo que me dice a mí el SOLAS. ¿Ya? Ahora, las cartas, ¿para qué se usan? Precisamente para llevar la derrota, para trazar los rumbos, para llevar el registro de la situación. ¿Ya? Nosotros vamos a ver, y nos vamos a orientar principalmente a lo que es la carta de papel, no a la carta náutica electrónica. Perdón. Hablando también aquí de las publicaciones. Profe, acá en la publicación se envía como los primeros se detalla todo lo que es el territorio nacional. ¿Sí? Todo lo que Sí. No. Todas las cartas, pa. Ya vamos a después a la termino, vamos a explicar. Ya, la OMI en el SOLAS deja establecido la diferencia entre carta de papel y carta náutica electrónica. ¿Y qué pasa con las publicaciones? Las publicaciones hoy en día también todo el mundo sabe que pueden tener publicaciones digitales. Ustedes bajan una publicación, lo que están haciendo ahí en ese momento, ¿cierto? Están bajando una publicación que es digital, ¿cierto? Entonces, esa publicación, ¿qué normativa cumple? ¿Cumple esto mismo? No. Que las publicaciones son de intuición de la OHI. Entonces, la OHI ha sacado resoluciones. Sí. ¿Es para corregir las cartas anteriores? No. Las publicaciones de la OHI son todo lo que se refiere a la usada para la navegación. Vamos a ver con los derroteros. Esta misma publicación, catálogo carta, la carta 1, el almanaque náutico, la tabla de marea, tabla de corriente, la lista de faros, lista de baliza ciega, todas esas publicaciones que están en papel, ¿cierto? La OHI hizo una homologación. Dijo, oiga, ¿sabe qué? Las publicaciones en papel pueden ser traspasadas a archivos digitales, ¿ya? En la medida que el software que se usa sea de fuente abierta, o sea, la puede tener cualquier persona, ¿ya? Y puede ser la publicación completa traspasada a digital, o puede ser una parte de la publicación o un resumen, ¿cierto? Pero señala de que esa publicación digital debe ser corregida y mantenida al día, ¿ya? O sea, hay que mantenerla actualizada, ese archivo digital, ¿ya? Y lo otro que dice que esa publicación digital debe estar en el puente con un ordenador que lo tenga en visual, que usted la pueda mirar, ¿ya? De la manera que usted lo requiera. Y con eso yo obvio los kilos que pesan las publicaciones de navegación, ¿ya? Entonces, la carta es única, papel y electrónica, y la publicación puede ser de papel o puede ser digital, que están homologadas. Esa es la diferencia que existe, ¿ya? Entonces, ahora, en lo que es carta náutica. La carta náutica, en realidad, dijimos que era la representación de parte del... Alguien se equivocó, parece. Que es una representación de parte del mundo, de la esfera que presenta la Tierra, y por lo tanto yo voy a necesitar distintas actitudes para distintas cosas que yo voy a usar. Entonces nos vamos a encontrar con la escala. ¿Qué es lo que es la escala? La escala no es otra cosa que el decir, oiga, en mi carta papel que va a medir, por ejemplo, 1 metro por alto y 1 metro de largo, ahí yo voy a meter tantos kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces, a la medida que yo vaya variando eso, voy a variando
¿Qué cosa? Cállate, pato. Ah, llegó Villegas, ya contó. Ya, prueba. Chao, Carlos. Entonces, vamos a tener tres tipos de escala: la pequeña, la media y la grande. ¿Ya? Aquí uno dice, oye, la pequeña, que me dice inferior a 1 a 1.500.000, y uno dice la grande, mayores de 1 a 150.000. Entonces uno no le cuadra mucho, oye, pero si este número es mucho más chico que está acá. No. Lo que pasa es que significa de que en esta escala que está aquí, significa que 1 centímetro que yo mido en la carta equivale a 1.500.000 centímetros en la Tierra. ¿Ya? Por eso es escala pequeña. Significa que yo mido 1 centímetro en la cuestión y yo me parto midiendo casi la mitad del mundo completo. ¿Ya? La media entre 1 a 1.500.000, a 1 a 150.000, ¿ya? Y las grandes, mayores, 1 a 150.000. Y esto que está aquí está relacionado con el objetivo, que es ¿para qué la voy a usar yo? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el uso? Entonces vamos a tener que las escalas pequeñas, más o menos de este tipo de escala, ¿ya? Van a ser usadas o por una navegación oceánica o cartas temáticas. Por ejemplo, la carta de las zonas horarias, las cartas que muestran el mundo completo, las cartas pilot. Todas esas cartas son en realidad que no se usan para la navegación, tienen otro tipo de uso, ¿ya? Principalmente. En navegación oceánica o de travesía uso también pequeñas y media. Cuando yo hago una navegación, por ejemplo, para cruzar todo lo que es el Pacífico, ya uso una de esas tipos de cartas, pero esas cartas no las uso yo para tener la situación, sino que lo uso yo principalmente para saber esquemáticamente dónde voy yo navegando, y yo para situarme uso unas cartas pilot. Perdón, bien, las cartas plotting. Que si es esto, nosotros estamos trabajando una carta plotting que es chiquitita, que es de trabajo de tamaño carta. Las cartas plotting que yo puedo encontrar son unas cartas que son de este porte, pero tienen exactamente los 4 grados de latitud, como vamos a ver. Y yo ahí llevo la posición astronómica, normalmente se usa para hacer la posición astronómica. ¿Cierto? Después yo tengo la navegación costera. La navegación costera es la que permite a mí navegar más o menos hasta 200 millas de costa, y ahí yo voy a utilizar cartas que son del orden de los 1 a 1 millón a 1 a 500.000. ¿Ya? Esas son unas cartas que yo uso para los cuarterones, y después las cartas que van navegando más cerca de costa, una a 200.000, una a 150.000, y ahí me voy acercando yo hacia la costa, y tengo la aproximación hacia su puerto, que ya son mayores de 1 a 150.000, 1 a 50.000 o 1 a 20.000, y después más grandes que esa, fondeadero de canal de los techos, que ya puede llegar hasta la escala, por ejemplo, dependiendo del puerto, de una escala de 1 a 1000. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado de que cuando yo estoy trabajando con estas cartas, estamos hablando de 1 a 5.000, 1 a 1000, ¿cierto? El porte del buque ocupa un buen espacio en la carta, ¿ya? Y podemos hablar de la escala de la carta y cómo se usa, ¿ya? Respecto de la edición, que esto también es importante para saber qué carta es más segura que otra. Tengo... Oye, seguimos de largo, ¿no? ¿Vamos adelante? Sí, sigamos de largo, ¿no? Pero se arranca esto. No se puede al baño. Fresco acá, no deja todo quedar. Sí, pues. Ahí en el tallo de la basura nomás. Ya, existen 3 tipos de ediciones. Hablemos de muestro un libro, una edición nueva o no. Una nueva, ¿cierto? Que
que cubre áreas que no habían sido registradas antes. O sea, si antiguamente un sector no tenía carta y se hace una carta, es una carta que es una nueva edición. Nueva. Nueva edición es cuando una carta ya ha pasado de moda, tiene muchas correcciones y tiene, o el mismo sector ha cambiado su configuración. Por ejemplo, después del terremoto del año 2010 hubo que hacer una gran cantidad de cartas nuevas, ¿ya? Porque Sí, una consulta, esa actualización va de la mano también con la demanda que tiene el sector, porque estaba viendo acá en la comunicación 3000, hay actualizaciones de cartas del año 1979, que es como la última actualización. sí. Después le voy a comentar cómo se procede a definir estas cartas. ¿Ya? Con las actualizaciones se modifican las cartas y qué hacer con las cartas. Ya vamos a hablar ¿Pero nos van a enseñar eso? Valparaíso ¿Actualizar las cartas? Después, las reimpresas. ¿Qué son las cartas reimpresas? Una carta que ya ha tenido muchas modificaciones, ¿ya? Entonces, esas modificaciones se incorporan a la carta y se emite una reimpresión, ¿ya? Que la diferencia con la nueva edición. Por favor, yo tengo que retirar. Se ríe porque mala cara, No te voy a hacer. se peleó con alguien. ¡Oh! Voy a vender la delita. ¿Te gustaste más? ¿Te la dejo, por favor? Ya, te lo traigo mañana sin falta. Ya, la nueva edición. ¿Qué pasa con la nueva edición? La nueva edición vota la carta anterior, ¿ya? O sea, la carta anterior hay que votarla, no sirve. Esta aquí es la carta que está vigente. Con las reimpresiones, no. Queda vigente las dos cartas, la antigua y la nueva, porque la nueva lo único que hace es incorpora de patente las correcciones. Y vamos a ver cómo se hacen las correcciones y cómo se maneja. Ahí, profe, en las reimpresas también cae las que generalmente yo cuando antes veía el segundo piloto estaba como modificando la carta y estaba colocando unas que venían Pegados. sí, unas pegadas y se lo... No, te pongo ese ¿cómo se llama? Entonces, siguiendo con el esquema de las cartas, vamos a tener varios tipos de cartas que son las especiales, de reglamento y didácticas. ¿Ya? De aquí, de esta, que además que son para las cartas de navegación, la que más nos interesa a nosotros son las cartas de reglamentos. ¿Ya? Esas son las que vamos a utilizar nosotros. Aquí tenemos cartas que son utilizadas didácticas, que es, por ejemplo, la de hielos, la de nubes, la de ola y la de zonas horarias, ¿ya? Que son simplemente para tener información extra a la navegación. Estas que están aquí son las cartas de reglamento que están puestas en el puente de mando, la de selección marítima y la de estrategia y abordaje. Estas son las cartas más importantes que ustedes deberían tener y serán. Y aquí, segundo semestre, se pasa esto. ¿Ya? ¿Y quién lo hace usted? ¿Igual? ¿Usted igual? ¿Navegación costera sigue hasta el 8 semestre? ¿O después usted hace otra materia? No, esa es navegación costera 1 y navegación costera 2. Ah, no. Que son dos, pero son ramas. El primer ramo es fundamentos y la otra es práctica de pilotaje. Menos mal que la primera parte es fundamentos. Es la parte básica. Ya, por ejemplo, esta otra carta que son de las líneas magnéticas, esta otra carta que habla de una carta temática del mar presencial, y después tenemos otro tipo de cartas que son cartas nacionales y cartas internacionales, ¿ya? Que tienen distintos tipos de numeración, ¿ya? Después tenemos las propiedades de la carta. Las propiedades de la carta son 4, que plana. Plana, ¿qué significa plana? Plana, que yo la pueda tener en un
en una mesa y yo pueda trazar mi rumbo sean líneas rectas. ¿Ya? Especialmente lo que estoy hablando yo de la navegación nuestra que me interesa, losodrómica, que es hasta 600 millas náuticas y yo voy a trazar sencillamente una línea recta y esa me indique mi rumbo. ¿Ya? O sea, plana es una carta lexodrómica. Exactamente. ¿Ya? Es una característica que tiene que tener la carta. Exacta. ¿Qué significa exacta? Que yo los ángulos que vaya midiendo en tierra sean exactamente iguales a los ángulos que yo mido No mayor a 600. en la carta. ¿Ya? Completa, que obviamente tiene que tener toda la información que me permita a mí navegar con seguridad y tener toda la información que yo estoy viendo esté puesta en mi carta. ¿Ya? Y actualizada, y obviamente que esa carta tenga toda la información al día. Si se construye un muelle, después que se haya hecho la carta, ese muelle tiene que estar insertado en la carta. Y aquí existe una responsabilidad compartida. ¿Compartida por qué? Porque el servicio geográfico le entrega a usted la carta actualizada al día de la entrega. Ya cuando usted compra una carta, por ejemplo, hoy día, le colocan el timbre actualizado a tal boletín donde se navegante. La noticia del mes, por ejemplo, usted bajó recién una publicación. Sí. Si usted se fija, en la primera hoja tiene un timbre. Sí, que sale con fecha. Sí. Tiene actualizado al boletín de. Estamos al boletín de abril. Dice el 11 de noviembre del 2015. 11 de noviembre del 2015. Sí. No. O sea, tiene la última corrección que tiene. Ah, la última corrección. Ah, la arriba. Esa es abajo sale la edición. ¿Cuánto fue editado? Y esa. ¿No? La publicación actualizada. No, aquí en 2017. Esa fue la fecha de edición. Y habría el título rojo sale publicada en el boletín de diciembre de 2017. Exactamente. O sea, esa publicación está ahí. 2024. 2024. ¿No acá sale 2017? Acá igual. De carácter antiguo. Pero es que ahora usted está viendo la carta número 1. No, estoy viendo la 3000. Yo tengo la termina acá. Ahora ¿Cómo si es la que tiene el Choa de tu momento? Choa náutica. Pero también la de 2017. ¿Tiene que ser la barba? La nueva. No. Mire, profe, mire acá. Qué raro. Y yo me meto ahí. Porque se metió la directiva. Ya. Choa de tu. Ah, perfecto. No. La que pasa es que no. 2017. Sí, no. Métese a la página de choa.cl. Sí, la Choa.cl. la anchoa. La Choa. ¿Ahí la descargué? ¿Ahí? ¿Te mando el link, si querés? ¿Y acá donde dice tal? ¿Mando el link? Ya, manda el link. Ahí está más actualizado. Entonces, por favor, también la mando en 2017. Sí, un cartón. Gerardo Villegas. ¿Ve? Gerardo Córdoba. Ya. ¿Ese es 2021? Sí, 2024. Ya. Los elementos básicos que tiene que tener una carta de navegación son los que están puestos aquí y están de acuerdo a lo que es la carta número 1. O sea, tiene que tener la línea de costa, el dato lo vamos a ver enseguida, la coordenada geográfica, la escala, desde la rosa, los nombres geográficos, las ondas, o sea, las profundidades, debidamente marcadas las rocas, las playas, información de la calidad del fondo, los peligros submarinos, la derrota y enfilaciones, en el caso de que tenga enfilaciones, la derrota que es la línea punteada que va a indicar la enfilación, la aceleración marítima, ya la característica de las luces, mareas y corrientes donde corresponda, y algunas precauciones especiales con el aviso que tienen también las cartas náuticas. Toda esta información que está puesta aquí sale especificada en la carta número
1. ¿Ya? Es una publicación de carta número 1 que me dice a mí todas las cosas que debe tener una carta. Los símbolos, abreviaturas, términos usados y las cartas náuticas. Exactamente, exactamente. Ahora, una carta náutica, aquí tenemos varias cartas, por ejemplo, esta que está aquí, que es 1 a 500.000, ¿ya? Este símbolo que está aquí, o esta lectura que encontramos acá, todas las cartas tienen el mismo esquema, ¿ya? Que sale de dónde hasta dónde va, ¿cierto? ¿Quién es el dueño de la cartografía o quién la hizo, ¿cierto? Que las ondas y alturas están en metros, la escala de 1 a 500.000, ¿ya? Y latitud media, ¿ya? Y después habla otra información respecto de el dato, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí yo puedo ver que está aquí, estoy enterado en la escala de 1 a 500.000, ¿ya? Y aquí me están hablando de, esta aquí son 10 minutos, ¿ya? 10 minutos lo que está puesto acá. ¿Ya? Es esta distancia, ¿cierto? Profe, ¿y ese 4000 es el número de la carta? Exactamente. Pero ya vamos a ver los números acá. Después tenemos esta otra carta que es 1 a 100.000. 200.000. Si ustedes se fijan aquí tenemos 1 a 500.000 y ahí tenemos 1 a 200.000, que ya esa distancia es un poco más grande, ¿ya? Y después tenemos acá 1 a 20.000, 1 a 20.000 y 1 a 10.000, ¿ya? Que también vamos a ver, aquí están separados por una milla, que es esto que está puesto acá. ¿Cuánto de 20.000? 1 a 20.000. Entonces, tenemos distintas escalas de uso de carta, ¿ya? Aquí tenemos cartas completas, que aquí me van a indicar, por ejemplo, este aquí es el acceso al puerto de Antofagasta. Aquí tenemos 2 rosas, ya que tienen obviamente distinta variación magnética. La cantidad de rosas que tiene la carta está de acuerdo a la usabilidad que se le va a dar a la carta. Es decir, para yo poder utilizarla para situar el buque y no tener que mover la paradela desde aquí hasta el centro o a recorrer en grandes cantidades, se colocan 2 rosas para facilitar el uso de la paralela. Eso en todas las cartas, ¿verdad? No, dependiendo del porte de la carta. Cuando no con la escala, sino que con No, dependiendo del porte de la carta, colocan 2 y que tienen 3. ¿Ya? Este que está aquí es parte del esquema de separación de tráfico para el ingreso a puerto. Por aquí entran los buques y por aquí salen los buques. ¿Ya? Profe, ahí las zonas que son como cuando hacen, ¿cómo se llama? El ser de guerra de la marina. Sí. También se le marcó, también te dicen. Hay un área, pero ya están dejados de lado, sino que salen por un app donde se va a hacer el ejercicio. Ahí está. Aquí tiene un esquema de separación de tráfico, ya. Esto que está aquí es Iquique, Arica, ya. Aquí tienen otro esquema de separación de tráfico con tres canales de ingreso, ya. Porque ingresa y sale, ya. Este aquí es Iquique, y aquí también salen marcados unos cuadrados en la cual cada uno de ellos tiene un distinto uso. Por ejemplo, este que está aquí es para el sector de espera de práctico, para echar a puerto. Hay uno que tiene para explosivo, otro para cuarentena y otro para fondeo en esperas. ¿Ya? de sitio. Claro. También tenemos cartas en lagos. Por ejemplo, aquí tenemos el lago Rabel, el lago Bichuquén. ¿Ya? El CHOA hizo un plan de elaboración de cartografía en los lagos y creo que ya estaba completo el año 2019, ya teníamos hecho hasta el lago Higgins, el lago General Carrera,
estaban trabajando en ese sector. ¿Ya? Entonces, una carta náutica, ¿qué información es la que tiene? Aquí arriba van puestas las longitudes, ¿ya? Aquí arriba y abajo, ¿ah? Aquí al lado derecho, del lado izquierdo, están indicadas las latitudes, ¿ya? Con su respectiva separación, ¿ya? Y acordarse que aquí yo mido solamente grados o minutos de arco en las longitudes. Y aquí yo mido las distancias. O sea, yo todas las distancias que mido en la carta la tengo que sacar de acá, del lado derecho. Nunca acá arriba, sino que siempre de aquí en lo que son las latitudes. ¿Ya? La carta número 1. La carta número 1, esta publicación es una publicación internacional. O sea, la OHI estandarizó cómo tienen que ser las cartas náuticas. Y ustedes van a China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, y las cartas van a ser exactamente iguales. ¿Ya? Van a tener diferencias, obviamente, pero esas diferencias están establecidas también en esta misma publicación. ¿Ya? En esta publicación tiene un esquema, la cual me va a indicar a mí, por ejemplo, los accidentes geográficos. ¿Ya? Me va a indicar a mí las informaciones que yo tengo que colocar para distintas áreas. Áreas prohibidas de pesca o áreas prohibidas de fondeo, áreas prohibidas de práctico. Me dice cómo la tengo yo que colocar. Lo que es señalización marítima, los tipos de luces, cómo tengo que indicarlo yo en la carta. ¿Ya? Y todo eso, ¿para qué? Para colocarla aquí en mi carta náutica. O sea, todo lo que yo tengo aquí en la carta tiene como respaldo la carta número 1. Si yo de repente encuentro un símbolo que no sé qué es lo que significa, voy a la carta número 1, lo ubico y me dice ahí qué es lo que es. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me indica el dique, me indica las luces esporádicas que van a checar, el faro como un radio faro, aquí tengo el faro, tengo también el asunto de la neblina de baja visibilidad, o sea, el cuerno de baja visibilidad, tengo el cementerio, tengo cosas destacables en los cerros que yo los puedo ver desde afuera para ubicarme, ¿ya? Tengo la rosa con su respectivo variación magnética, ¿ya? Que por ejemplo me indica el verdadero, el magnético, la variación magnética y la rosa. Y así es como encontramos, por ejemplo, en la misma carta de... ¿se va también? No, yo diría. Ah, ya. Tranquilo. No, Me parece. Ya. La multa playa ancha, por ejemplo, vas a encontrar el 3, que es este que está aquí, señal de niebla. ¿Ya? El 4 es el faro con radiofaro marítimo circular, que es este que está aquí. ¿Ya? Exactamente. Sector de oscuridad, el 5, que está puesto por aquí atrás, el sector de oscuridad. Esto van a manejar ahí el cementerio con las luces. Tienen acá. Para que los muertos los escandilen. Exactamente. El 6 creo que es cementerio. ¿Ya? Después tenemos por este otro lado el 14 puerto deportivo, que en realidad aquí lo borramos hace tiempo atrás y hablamos porque este es la caleta del Membrillo, que no es puerto deportivo. ¿Ya? Tenemos aquí el 12, creo que es una rompeología que tiene ese símbolo. ¿Ya? El 13 creo que son rompientes, que son estos circulitos que van puntitos. ¿Ya? Los postes de luz, obstrucción aérea por luz. Obstrucción aérea son las luces que tienen los edificios arriba de la azotea. ¿Qué significa eso?
sea, la fuente de Punta Ángeles. En el mar. Es una. Es muy. Ah, no, la roca Buey. Ah, La roca. Una roca. Sí. Rocas Buey que están puestas ahí. ¿Ya? Y también, estos que están aquí, por ejemplo, estos aquí son los cables submarinos que llegan a la playa de las torpederas. la fibra óptica. Claro. Eso. Después tenemos esta otra que es el límite del puerto. Acuérdense que todos los puertos tienen un límite. ¿Ya? ¿Y por qué tienen ese límite? Porque el tema de evaluación de tráfico. Ya. Porque hay cambio de tipo de responsabilidades legales que puede tener. Cuando llega este límite, la autoridad marítima local tiene jurisdicción plena sobre eso y también tiene aduanas, tiene un montón de cosas, tiene derecho sobre el buque que ingresa a los límites del puerto. ¿Ya? Y estas son las actividades que hay. Por ejemplo, la autoridad marítima dice puerto cerrado, que cierra el puerto Dentro de los límites. dentro del límite de la, o dice cerrada todo tipo de navegación dentro del límite del puerto, ¿ya? Para embarcaciones menores, etc. Cuando hay viento, marejada, hace eso, ¿ya? Y este aquí sería el límite del puerto. Después aquí escuchamos, por ejemplo, un área de probabilidad de fondeo, que está marcado con eso, así el símbolo, ¿ya? Después tenemos el sector espera práctico. El 31, ¿qué es lo que es eso? Es la calidad del fondo. ¿Ya? En la carta número 1 ha encontrado usted qué significa el A, la arcilla, y el F es el fondo, o la arena. ¿Ya? Eso significa, ¿qué es lo que significa cada una de las letras? Hay arena y fango, sale al lado. ¿Claro? Arena. ¿Ya? También encontramos corriente de flujo, que es el 22, que me indica a mí cuál es la corriente producto de la marea. La marea. ¿Ya? Eso. La corriente según la marea, eso depende del horario, ¿verdad? Sí, eso vamos a ver. Aquí tenemos más información respecto al. Aquí es el dique. Aquí, este sector que está aquí también han visto que están fondeados los buques menores, ya de 100 metros de eslora, que se fondean aquí, son los buques que están aquí. Lo hago de tal forma de que mis deformaciones sean proporcionales, tanto en latitud como en longitud. Y con eso yo voy a lograr de que mi representación de la Tierra sea exacta, ¿ya? Y se complementen las dos medidas, la de latitud y la de longitud, ¿ya? Ya, el sistema de referencia. ¿Qué pasa con el sistema de referencia? El sistema de referencia es la indicación de que yo tengo que tener un punto, ¿ya? Que me coincida con la tierra firme. Es decir, en la carta yo digo, ese punto es exactamente el mismo que tiene la tierra. Es decir, que si yo tomo un punto en la carta con las coordenadas de longitud y yo me voy a la Tierra con un GPS, ¿ya? Esa medida tiene que ser exactamente el mismo punto, ¿ya? Esa es una referencia. Por ejemplo, si yo quiero hacer el plano de esta sala, ¿ya? Yo para poder hacer el plano de esta sala lo puedo hacer así, pero yo digo, oye, ¿sabe qué? Pero yo también quiero hacer el plano de la otra sala. Pero yo también quiero que me aparezcan las dos cosas bien puestas, como están. Ya, perfecto. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, coloco un punto de referencia y este punto lo fijo al espacio que estoy yo. Y de aquí entonces yo voy tomando medidas, de aquí hasta el fondo, de aquí para allá, de aquí para acá, y hago este cuadrado. Y de aquí mismo también entonces digo, tomo distancia hacia el otro contenedor y así me quedan todos referidos a este punto.
¿ya? Y este va a ser mi punto de referencia. ¿Ya? Ahora, las cartas tienen en realidad más de un punto de referencia. En la época de la construcción de la carta se buscan varios puntos que se van ajustando bien de manera que los errores sean los mínimos. ¿Ya? Entonces, ese punto de referencia inicialmente yo lo voy a hacer para estos dos bloques que estamos viendo. Pero yo también puedo decir, oye, ¿sabe qué? No, yo quiero también que me aparezca la parte de arriba, segundo piso. Ah, ya, ¿sabe qué? Entonces, en vez de ocupar este punto de referencia, ocupo otro punto de referencia que está más allá. Entonces, yo amarro este punto que está aquí con el punto que está allí, que está más allá. Y así tengo todo y me construyo en un plano, el segundo piso, todas las cosas, todo el resto, ¿no? Y me quedan referidos allá. ¿Ya? Después otra persona dice, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero que este edificio quede conectado a la calle o a la cuadra. Ah, ya. Entonces yo busco un punto de referencia que esté afuera y sea del orden de la sector de Playa Ancha, por ejemplo. Y ese punto que está aquí, yo lo vinculo al otro punto de referencia. Y así voy ajustando todos los planos o todas las cartas a un mismo punto de referencia y por lo tanto yo puedo caminar o navegar por todo este sector con un mismo tipo de carta, aunque sean distintas cartas, pero todos tienen la misma referencia. Cambia la escala. Cambia la escala. Perfecto. O cambian, las mismas cartas van cambiando. Acá hubo, por ejemplo, 10 cartas para llegar a la bomba COPEC. Listo, pero yo uso el mismo sistema de uso GPS, porque están situados por GPS, por ejemplo, porque están todas referidas exactamente al mismo punto. Y no voy a perder. ¿Ya? Como la salida de el plano de salida de escape de los locales comerciales. ¿Ya? También tiene un punto de referencia. Usted se encuentra aquí y te empieza a mostrar todo lo que hay alrededor por donde está saliendo. Cuando está en los pasillos. Le está ahí viendo esa. Ya, usted está hablando de todas partes. La dificultad que tiene eso es de que la Tierra No, es plana. ¿cierto? Sí. La Tierra es un esferoide, un elipsoide, que tiene una extraña forma. ¿Ya? Por lo tanto, ahí viene otra ciencia, que son los geodesias, que es la que ve cómo está puesta la Tierra, que tiene cerros, tiene valles, tiene agua, tiene profundidad. Entonces, eso lo ve otra ciencia, que es la ciencia para la elaboración de la cartografía, y finalmente se llegan a que la Tierra es un elipsoide. Elipsoide. De esta forma que tiene dos radios correspondientes, un radio ecuatorial y un radio polar, ¿ya? Y con eso finalmente determinan de que es lo más ajustado a la realidad y que me permite a mí eliminar errores, ¿ya? Y usarlo para efectos de navegación. Entonces vamos a ocupar el elipsoide y también los distintos datos o distintos puntos de referencia, que vamos a tener varios. Por ejemplo, los locales, que son los más antiguos. El punto que yo tendré aquí, mi punto de referencia, es un punto local. Y yo lo hice aquí, por cosas que están puestas acá, local. ¿Ya? Y me sirven solamente para este espacio que está puesto acá. Después vienen otros internacionales que son los sudamericanos, estos de aquí, que son ya a nivel, estos están en Brasil, ¿ya? Entonces me sirven para toda la cartografía de Sudamérica, ¿ya? Todos esos puntos de Sudamérica están ligados a distintos puntos que se han ido trayendo, que están hermanados con ese. Y el último es el famoso CITES WX84, que este ya es el mundial y todo está referido a eso. Y las cartas de nota electrónica, para que sean cartas de nota electrónica, tienen que estar referidas a eso. ¿Ya? Yo en esto que está acá no puedo utilizar GPS. No puedo. ¿Ya? Tengo que utilizar solamente métodos visuales o de radar para situarme, ¿ya? Con todo eso. ¿Ya?
La proyección Mercator, viendo el detalle. ¿Qué es lo que es la proyección Mercator? Fue este señor que vivió entre 1512 y 1594, ¿cierto? Que es un matemático que adaptó la proyección cilíndrica a los efectos de la navegación, como conversamos nosotros, ¿cierto? Y lo que hizo fue de que, como dije anteriormente, las deformaciones fueran estándar tanto en latitud como en longitud, ¿ya? Entre los paralelos y los meridianos, de manera de evitar de que se produzcan deformaciones incontrolables, ¿ya? Y esto fue lo que hizo varios puntos de tangencia de esa forma, y aquí quedaron. ¿Quiere llegar? Ya, esto que está aquí, que no lo vamos a pasar porque en realidad. Exactamente. ¿Ya? Y las características de la proyección Mercator es que son paralelos al ecuador, ¿ya? Y los meridianos se proyectan paralelos y perpendiculares al ecuador, y la distancia que meridianos se mantiene constante. O sea, la distancia que yo mido en los distintos meridianos se mantiene constante, ¿ya? Y permite medición de ángulos de distancia, o sea, mis rumbos van a ser rectos y mi distancia va a ser exactamente igual a la distancia que yo tengo en la realidad. Ya, esto que vamos a ver después cuando hagamos por resumen de la carta náutica. ¿Qué es lo que es? Aquí está el resumen de todo lo que vimos nosotros. Ya. Esto es importante que ustedes lo tengan. Que resumen lo que es. La carta es una representación de una porción de la superficie del mar y la tierra, obviamente, para que me entregue a mí seguridad de navegación, ¿ya? De las distintas proyecciones, en realidad generan distorsiones, y nosotros utilizamos la proyección cilíndrica como base de la proyección Mercator, que es la que me permite a mí tener una relación adecuada entre los meridianos y los paralelos para que no se me deforme la Tierra, ¿cierto? Y las propiedades de la carta son que sea plana, exacta, completa y actualizada, ¿ya? Y para utilizar una carta de navegación se debe identificar el dato de referencia, que eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? El dato de referencia me da a mí la seguridad de que la línea de costa está bien posicionada, ¿ya? Y la edición me va a indicar a mí que, de acuerdo al año de edición, me va a indicar que está hecha con tecnología más moderna, ¿ya? O sea, foto actualizada, fotos de mejor calidad, fotografías digitales, o también en algunos espacios que también se están utilizando fotografías satelitales, que también se está usando para hacer la cartografía, ya que esté actualizada la carta, y la otra que me entregue información sobre los sondajes, que también aparece en las correcciones de la carta número 1, aparece un cuadrito con la indicación del área de sondaje, que me va a indicar, oiga, este sondaje que está aquí fue hecho en el año 1999 con el equipo Monovaz, este otro que está aquí fue hecho el año, por ejemplo, el año 2023 con sistema multi-as. Entonces ¿qué me sirve a mí? Me da seguridad a que el sondaje está bien hecho y es moderno y está actualizado, ¿ya? Y la carta náutica electrónica, que es una base de datos, ¿ya? Las características que están dadas por la OHI en un empleo para ser utilizado en los EITs, ¿ya? Y el equipo tiene que estar completamente homologado por la OH, pero por la O, ¿ya? Ya, vamos a ver ahora, el método gráfico lo vamos a ver un poquito después. Vamos a conversar ahora de cómo llego yo a la carta.
lo que me comentaba anteriormente, la numeración de la carta. ¿Cómo se llega a eso? Todos los países tienen una planificación estratégica diciendo, oye, ¿qué cartas tengo que hacer yo para asegurar la navegación? Entonces, aquí en Chile, hace unos años atrás, se dijo, o sea, fueron creadas las cartas, inicialmente, oye, ¿sabe qué más? Las cartas en Chile las vamos a dividir por más o menos como por las regiones, vamos a colocar las cartas 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, hasta llegar a 12.000, y después la Antártica también tiene otra numeración. ¿Ya? Y después de eso, señor, de aquí vamos a construir las cartas de Puerto de Arica, Iquique, Antofagasta. Entonces, pues con la medida que se fue avanzando la economía, dijo que sabe que me falta carta en mejillones. Perfecto, hagamos una carta en mejillones. ¿Ya? Después, oiga, ¿sabe qué? Patache. Se nos carta en Patache. Entonces, para mantener un orden en eso, se creó un comité náutico cartográfico nacional. ¿Ya? Así se llama. Y ese comité, ¿qué es lo que se hace? Recibe todos los requerimientos cartográficos que existen a lo largo de todo el país. Y tenemos información, obviamente, de los armadores, de la empresa de agricultura, ya todo eso lo recupera la División de Territorio Marítimo, los prácticos también que navegan, después las empresas navieras, la gente los empresarios portuarios, el Estado también necesita cartografía, la Armada también. Y todo eso finalmente llega a un gran requerimiento y se dice, hagamos todo esto, nosotros queremos, prioricemos esta cartografía y dicen, oye, ya, conforme un plan general de cartografía y se dice, este año vamos a hacer trabajos hidrográficos, o mejor dicho, vamos a comprar las fotografías, vamos a hacer la electroampulación, vamos a hacer la batimetría del terreno, vamos a hacer toda la compilación en gabinete y vamos a publicar la carta. ¿Ya? El proceso cartográfico demora aproximadamente 3 años de una cartografía. ¿Ya? Ese es más o menos el tiempo que demora. Hay cartas que demoran un poco más, dependiendo de la complejidad que tenga. ¿Ya? Entonces, todos los años se va verificando el estado de avance de ese plan general cartográfico y se van agregando o cambiando las prioridades de acuerdo a las necesidades que existen entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hubo la necesidad de actualizar la carta del Paso Quilque, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan que se varó un buque, cuando fue uno que venía con lleno de animales, que finalmente quedó varado en la playa que está al oeste del Paso de Quilque, ¿ya? Y ahí quedó bombado, se hundió. ¿Uno que venía de Argentina? No, venía aquí de Chile. Esto fue el año 2018, haber sido. Sí, relativamente moderno. ¿Ya? Y después tocó fondo también un buque de pasajeros que iba entrando a Puerto Natales. También ahí en el Quilque también se pone. ¿Ya? Ahora, todos esos accidentes no por culpa de la cartografía, por el todo y comprobado falla humana. ¿Ya? Está comprobado que es un fallo humano. Pero, indudablemente, la cartografía del Quilque era una cartografía antigua que está en datum SAT-66, creo que era. Entonces, era incompatible con los sistemas modernos de navegación y tampoco había carta electrónica. ¿Ya? Por lo tanto, había que hacer una carta en WX64 para que fuese más carta electrónica. ¿Por qué? Porque todos los buques cruceros ingresaban a Puerto Natales y ahí hay que fomentar el turismo, así que entonces ya conforme se hace la carta náutica del canal Quilque y la postura de Quilque completa. Se hizo toda esa ruta completa como carta náutica electrónica
Y para eso puede ser, primero que todo, sacar la fotografía. O sea, se contrata un avión que tenga cámara fotográfica, el avión tiene que ir y tiene que volar a cierta altura de acuerdo a la escala de la carta que yo voy a hacer. ¿Ya? Y de ahí, cada foto tiene que tener un cierto porcentaje de, ¿cómo se llama? De recubrimiento con la foto que sigue. Ya, bueno, con 70% debe estar junto. ¿Por qué? Porque esa foto después se ve en un sistema tridimensional. Antiguamente hay una cosa, unos ojos que sacaban así, lo miraban así de fuera, y de ahí miraban tridimensionalmente, voy a hacer las líneas de contorno de las alturas, con las dos fotos que tenían puestas. ¿Ya? Esas fotos, ya, que lo saca el avión y tiene que cumplir ciertas condiciones. Primero, ser tomado en la marea baja, o sea, más o menos 30 minutos de la hora de la marea baja. Después tiene que tener una luminosidad tal de que no se proyecte el reflejo del sol a la cámara, porque no se ve nada. Ya, por tanto, también existe una época del año en la cual se pueden tomar fotos. Lo otro no puede estar nublado o cerrado mientras el avión va volando. Entonces, son varias condiciones y eso hace que el tiempo de repente se escape de control. Por ejemplo, para hacer la fotografía del sector del estrecho de Magallanes o el sur del estrecho de Magallanes, estuvo un avión en Punta Arenas por 2 años esperando Tiene buenas condiciones. tiempo para condiciones para y realmente se llama chinca la carga. ¿Ya? Entonces después que esa foto aérea que recibe el servicio gráfico las toma, las coloca en su plano y dice ya, conforme aquí vamos a hacer la carta de este sector completo y marca qué puntos son los que tiene que fijar en las dos fotos. ¿Ya? Como se sobreponen 70%, dicen yo, estos 4 puntos que están apuestos acá, que me corresponden a la foto 1 y a la foto 2, es el mismo punto que yo lo coloco aquí, y ese punto yo tengo que ir a tierra, al terreno, ubicarlo bien exactamente, me paro, ¡tum! Y lo mido con el GPS. ¿Ya? Aquí, acá, y saco una cantidad de mediciones suficientemente que me entreguen a mí una precisión exacta. Y con eso yo voy ajustando toda la línea de fotos, ¿ya? Que van a hacer la cubierta cartográfica. Y después de eso, ¿qué es lo que hago yo? Hago las líneas de los beriles correspondientes, de altura, de la línea de costa, etc. Y con eso se prepara la comisión hidrográfica que va al buque con esa minuta sin sonda y dice, oiga, hay que hacer el sondaje de esto. Se va, se instala en terreno, se colocan los GPS correspondientes enteros, los teodoritos, los mismos puntos que se marcaron en la foto y en el plano, aquí, y el buque parte navegando, haciendo el sondaje completo, ¿ya? Y de eso después llega el CHUA, se procesa ¿cómo se llama? El sondaje, indudablemente durante la etapa de construcción del sondaje en terreno, se toma el estado de la marea, hay un mareógrafo que ve toda la onda de marea y con eso se corrige el sondaje y finalmente sale un número. Y ese número significa que es la menor profundidad que existe en el sector. ¿Ya? Y ahí también existen otras normativas de la OHI que me dice, oiga, en una carta náutica debe existir una sonda por centímetro cuadrado. Y esa sonda tiene que ser la menor que exista en el centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, la carta náutica electrónica tiene mayor cantidad de sondas, porque es una base de datos, o sea, tiene las sondas que tiene, pero usted puede decir, oye, ¿sabe qué? Yo quiero que tenga, sáquenme la sonda o déjeme solamente el que son
menores de 20 metros o menores de 30 metros. Yo puedo ir jugando con este porque es una base de datos. Bueno, inicialmente, primero se hay que hacer la carta en papel, ¿ya? O sea, una vez hecha la cubierta de tierra, ¿vale? Se le incorpora el sondaje, ¿ya? Y de ahí va a la compilación, en la cual se juntan las dos cosas y se parte armando la carta. Se colocan los meridianos, los paralelos, se le coloca el margen de la carta, se le colocan los nombres y se va construyendo finalmente la carta que sale. ¿Ya? Profe, ahí, bueno, ahí la escala según el avión donde esté posicionado le va dando la escala y le va dando los márgenes, digamos, a la... O sea, no. Yo le digo al avión que vuele a tal altura. Porque yo voy a construir una carta de tal escala. Y mi área de fotografiar es esta que está aquí. Y el avión tiene que volar por ahí. ¿Ya? Eso. Bueno, hecha la carta en papel, ¿cierto? Se hacía después de eso la carta náutica electrónica. Pero hoy en día los dos productos salen iguales. ¿Por qué? Porque están unificados la base de datos de papel y de electrónica. Eso se hace ya hace como 2 años, 3 años atrás, que salen casi iguales. ¿Ya? Eso es la elaboración de la carta náutica del CHOA. Ahora, ¿cómo mantengo yo la carta actualizada? La carta actualizada, pues, me puedo meter aquí a internet. ¿Prendo de nuevo esta cuestión? Por favor. Ya, esta aquí es la página web del CHOA. ¿Ya? Yo aquí en esta página, ustedes pueden ver esta página para que se vea muy interesante. ¿Ya? Aquí ven, encuentran tú el oleaje, aquí se encuentran las mareas, aquí se encuentran los radioavisos de los navegantes, aquí están los boletines de noticias de los navegantes, y aquí están las publicaciones de descarga tanto gratuitas como las pagadas, y aquí encuentro yo Luis Purigado. ¿Ya? Lo que vamos a ver nosotros ahora va a ser este, que es el boletín de noticias navegantes. Este boletín de noticias navegantes me va a permitir a mí tener todas las publicaciones de CHOA actualizadas. Aquí me entregan información respecto a qué es lo que yo tengo que hacer para actualizar mi documentación, ¿ya? Y mi carga, ¿ya? Entonces, yo aquí descargo el formato en PDF, el boletín del mes. Aquí estamos hablando de que el año 2024 tengo el mes de abril que está puesto. Este aquí es un boletín mensual, ¿ya? Que teóricamente debería estar puesto el 5 de cada mes, debería estar puesto aquí actualizado. Por ejemplo, el 5 de mayo debería estar puesto el boletín de abril.
cada boletín tiene un número, que va del 1 al 12 del año. Después, más abajo, aquí encontramos esto que está acá. Que si yo quiero saber, oiga, mi carta estará actualizada o no está actualizada. ¿Ya? Por ejemplo, veamos la carta, ¿cuál? 13.200. 13.200. 13.200. ¿Ya? Yo busco acá y me dice, oiga, la carta 13.200 tiene el aviso número 4 del boletín número 12 del año 2023 y la fecha está vigente. Y uno aprieta aquí y se encuentra con este aviso que dice el 64 del año 23, actualización de señalización marítima, ¿cierto? Que en la carta náutica papel número 13.100, Canal BIS, Canal Muro, reemplazar el alcance nominal de 14 millas a 8 millas. De la baliza posterior, explicación Punta Truco, número 1070, ubicada en la latitud tanto. Y aquí están todas las cartas que se ven afectadas con esta información. Y aquí me dice que también tengo que yo corregir la publicación número 3007, que es la lista de paros de Costa de Chile, ¿ya? Y me dice que aquí reemplazar las páginas con las que se ajustan a la sección del boletín. Entonces, yo con esto quiero que se verifico yo que mi carta que debo usar esté actualizada. Y yo verifico ahí si efectivamente tiene este aviso, afirmativo. Está bueno. ¿Ya? ¿Estamos preparados? ¿Esas son las modificaciones que se hacen a mano nomás en la carta de papel? Exactamente. ¿Cómo te dices? ¿Ya? ¿Cuántos ciclos? El maletero que da, Ya, y aquí, ¿cómo se vuelve para atrás? Escape. No sé si escape, pero no. atrás tiene que ver atrás, arriba, en las flechitas, ¿no me aparece? No. Es que la pantalla en negro está tapando la escena. A ver, minimízala a ver si se puede. A lo mejor se abre aparte. No, se puede rotar. Oh, lo ahí que dejó la Rotar. rotación. El 95. Minimízala a ver si se abre aparte. Si pone la flecha abajo en el Google Chrome, va a salir para abrir la ventana de. Ahí está. No, vamos. No, apriétala de nuevo. ¿No se abrió una ventana aparte? Es una pantalla. A lo mejor se abrió una ventana, a lo mejor. Baje eso, baje. Ahí está. Ahí estamos, al lado, no al lado. Ahí Eso, cierra ahí no. Listo. Entonces, yo aquí sé que esta carta tiene todas estas correcciones que están desde el año 2023 hasta El Del 2003. 2003 al el 2023. Exactamente. Entonces, corrección. ¿Ya? Entonces, el boletín. Quiero que me qué información hay que traer el boletín. ¿Ya? El boletín tiene un esquema que también está internacionalmente puesto. Usted corrige cualquier boletín que le llegue a usted a sus manos, va a tener más o menos el mismo esquema. ¿Ya? Tiene secciones, que es actualización que afecta a las cartas de publicaciones, y esta aquí es la más importante que yo tengo que estar verificando aquí, es la que me ordena a mí hacer las correcciones a las cartas de las publicaciones. Aquí tengo lista de avisos temporales vigentes corresponde a la Costa de Chile. Estos avisos, ¿qué es lo que son? Son los que están dados por el NAVTEX, ¿ya? Y ya ha pasado un cierto tiempo de 3 semanas, creo que son, ¿ya? Y si se mantiene esa información, se baja al boletín y se eliminan del NAVTEX, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, el NAVTEX sale un rollo completo de poder conforme más o menos con aviso, ¿cierto? Lo que existía antes, entonces no, ¿sabes?
3 semanas y se mantiene, chao, y se va por aquí. Después, lista de avisos, sector de actividad agrícola correspondiente a la costa de Chile. Esto aquí, la verdad que indican aquí, se actualiza más o menos cada 6 meses, cómo ha ido variando la actividad acuícola, que le indica principalmente en qué sectores hay actividad acuícola. Por eso también aquí uno tenga nociones de que en el sector puede encontrar tráfico de embarcaciones de la industria acuícola, ¿cierto? La salmonera. La salmonela. Después, otro que lista de avisos de manera roja vigente corresponde a la costa de Chile. Esto que está aquí, si bien es cierto, no afecta a la seguridad de la navegación, ¿ya? Pero está puesto aquí porque sí afecta a los tripulantes, porque de repente los tripulantes dicen, oye, vamos a mandar de aquí, uso, vaya a sacar el título, y si está en manera roja, le afecta a los. O no hacen los cambios de agua de lastre. También. Ahora bien, Se le contamina el tanque. la responsabilidad directa de estos sectores agrícolas, en realidad uno se los pide a la autoridad marítima de la Comunidad Marítima, que es responsable de actualizar esta información. Esta lista de avisos de manera roja, el responsable de esto en realidad es el Servicio de Salud Regional, ¿ya? Que se emite mediante resolución, y a nosotros al TEO le llega a través de la autoridad marítima, ¿ya? Y la publicación es responsabilidad directa del Servicio de Salud y también de la autoridad marítima local que emite los avisos a los navegantes, ¿cierto? Después, lista de avisos especiales vigentes correspondiente a la costa de Chile. Aquí se coloca normalmente, creo que está puesto ahí, la patrulla antártica o otras informaciones que son de especial interés para los navegantes. Y aquí, en la sección 3, indica todos los servicios que afectan a una determinada carta de publicaciones del puerto. ¿Ya? Eso es Lo busca primero. Después viene esta información general de que es conveniente que ustedes, por favor, la lean, para que sepan qué lo que estamos hablando de informaciones generales, ¿ya? Y aquí en el fondo lo que me está diciendo a mí, ¿qué tipo de aviso existe? Existen varios tipos de avisos. Uno que son los permanentes, que son los que aparecen acá, y estos permanentes yo los corrijo con lápiz color magenta y los coloco en la carta de navegación o en la publicación. ¿Ya? Son los permanentes. Como morado. Morados, como Morado, violeta. morado. Violeta. ¿Ya? Entonces, los avisos tienen el mismo esquema. Aquí me sale el número del aviso con el año y aquí un título que me creo que es actualización de carta náutica. Eso. Eso es lo que quería decir yo. Es el título. Entonces yo qué sé, actualiza carta náutica. Y aquí me dice carta náutica papel número 7310. Perdón, 7310. La carta electrónica se actualiza sola. No, depende. Sí y no. Aquí la muero. Carta náutica papel 7310. Pasó igual a Golfo de Ancud. Dice reemplazar el nombre geográfico estero el DAT por estero el DAO. Y aquí salen las coordenadas, ¿cierto? Por tanto, yo tengo que ir a la carta correspondiente, tengo que borrar eso y colocarle el nuevo nombre, cambiar la D por la O y que haga. Ya, en carta náutica electrónica, la celda tanto, pasó a ver, dice actualizar mediante archivo tanto, el que se encontrará disponible a partir de la primera quincena de abril en la página correspondiente. Exactamente. ¿Qué pasa? La carta de papel la tengo que corregir yo. Las cartas náuticas electrónicas las corrige el CHOA, hace un parche, ¿cierto? Y ese parche
lo sube a la plataforma y usted lo puede bajar o hay X que lo bajan automáticamente. Y esa información la va a hacer usted en el X. O sea, usted en el X va a encontrar la expresión, la celda, tanto de la carta. Claro, pero ¿qué hace? Automáticamente le llega abajo. Y eso le aparece a usted en el X, que usted coloca una carta que está navegando, ¡pum! Le dice ahí la fecha de la actualización con la celda. Ahora, la carta náutica es una carta continua, ¿ya? Continua, en realidad no tiene límites. A diferencia de la carta de papel, que yo tengo la carta de papel aquí, yo tengo que cambiar para acá al otro lado, yo saco la carta y coloco la otra carta de papel y voy cambiando las cartas. Sí. En la carta de papel electrónica yo voy navegando. Sigue solo. Sigo solo. O sea, no tengo Hay segmentos. Cambiando, claro. no tengo cortes, sino que automáticamente están traslapadas, o sea, no están traslapadas, están juntas. Están juntas. También es transparente. Yo no. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tienen celdas? Porque está normado de que cada celda tiene que tener un determinado peso. O sea, tantos megabytes, me refiero a eso, ¿cierto? Entonces, una carta que tenga con mucho detalle va a ser bastante pesada. Entonces, una carta puede tener varias celdas, o una celda puede tener varias cartas. Entonces, se usa celda en vez de número de cartas. Yo vi que no en todos los computadores se pueden cargar las cartas náuticas porque son demasiado pesadas y por tanto tienen muchas cosas específicas y además se necesita una tarjeta de memoria y una tarjeta de video que sea compatible con el sistema. Por eso los X traen esa capacidad de memoria para cargar las cartas. ¿Ya? Eso. Y después de eso, aquí abajo, lo último, viene un resumen. O sea que si yo no me equivoco, me dice ahí, ¿cuál es la carta náutica de la afectada? 7310. ¿Cuál es la celda electrónica? Tanto. ¿Publicación de bala afectada? No hay. Publicaciones. ¿Publicación digital afectada? No hay. ¿Cuál fue la fuente? Servicio bibliográfico. ¿Ya? Desaviso. ¿Ya? Después seguimos, por ejemplo, mira, oye, volvió un solo aviso. ¿Ya? La sección 2, listado de avisos temporarios vigentes correspondientes a la costa de Chile. ¿Ya? Aviso temporario número 15 del año 2024. Estos avisos temporarios se corrigen en la carta con lápiz mina. Eso lo he visto en una clase. El lápiz mina, por lo tanto, hay que tener la precaución de no borrarlo. Claro. ¿Ya? Eso. Y aquí ahora, por ejemplo, cuenta con AIS sintético, AIS real. ¿Ya? Insertar con lápiz grafito, la leyenda cuenta con AIS datos sintéticos, la baliza del Banco San José, ubicada en estas coordenadas, en el Cerro Loncaví. Y este que está aquí, insertar con lápiz grafito, la leyenda cuenta con AIS real, en la baliza punta Treñehue, puesto ubicada en estas coordenadas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? ¿Qué decía arriba? Entre sintético y real, el AIS átomo. El que el sintético no es real y el real no es Obvio. sintético. Obvio. No. El que el sintético es como. O sea, el real es como el rumbo verdadero y el sintético vendría siendo como el rumbo equivocado, ¿no? Por ejemplo, asumamos que este aquí es la baliza punta Treñehue. No te doy cuenta. ¿Qué es? Este está real y yo coloco el equipo del AIS aquí. Este AIS es real. ¿Por qué? Porque está puesto acá. ¿Ya? Y por ejemplo, yo tengo esa que está ahí, es la baliza del Banco San José. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De aquí, yo informáticamente, Manda la yo siguiente digo, instrucción. oiga, ¿sabe qué más? Instáleme una AIS ahí.
Pero ahí no hay ningún equipo, solamente yo le doy la orden para que sea puesto ahí. Para que se vea de qué está eso ahí. Exacto, porque Lo a mí demarque. en la pantalla real me aparezca eso. Ya. Pero yo, si voy navegando, veo la baliza, el sistema. ¿Ya? Y el otro tipo de ILS es el virtual. ¿Ya? Es el virtual, creo que es el virtual. El virtual es que yo digo, oiga, aquí hay una roca sumergida con un bajo fondo, que si voy navegando no lo veo, pero yo coloco una ILS ahí, que está, hablemos, en el aire. Ahí está posado, hablemos, en la baliza que existe, ¿ya? Pero sintéticamente ahí no hay ningún tipo de IS, y acá yo no veo la roca, pero yo digo, oiga, ahí coloco yo una IS. Y eso me aparece a mí en la pantalla de radar. Eso, por eso, esa es la diferencia que hay. Para que se identifiquen ahí. Exactamente. Actualizar mediante archivo tanto se encontrará disponible, que es esta misma, ¿cierto? Que también tiene su forma como diferenciar los temporarios de los definitivos, ¿cierto? Y así sube y sigue hacia abajo, ¿ya? Con todo lo que son las por año. Van después. De aquí estos ya se Actualizando. actualizan, ¿ya? Esto que está aquí, lista de avisos de los sectores de actividad acuícola. Aquí, ¿cómo se colocan esto? Mira, esta es la costa de Venezuela. Se hizo, hicimos, yo estaba hecho, hicimos esto. ¿Ya? Y creo que sabe qué, se informa al navegante que se deberá poner especial atención en la planificación y trazado de la derrota, ya que podrían encontrar artes de pesca, jaulas, collarines y elementos propios de la explotación de las concesiones acuícolas, las que podrían no contar con la respectiva señalización. Los sectores comprendidos en las cartas náuticas que se indican, por lo cual la autoridad marítima deberá, mediante radioaviso local, mantener actualizada la información sobre el tráfico de remolques y movimientos de jaulas. ¿Ya? Sectores afectados son Carta Náutica Vela 7000 y la Carta Náutica Electrónica Tanto, entre Bahía Maullín, Punta Guabún y Caleta Godoy. Aquí está en esta carta. En esta otra carta están estos sectores. ¿Ya? Entonces, aquí ya están checando información más detallada donde hay actividad acuícola. Y esta actividad se va corrigiendo cada 6 meses. Yo voy a pedir la información a las gobernaciones marítimas para que actualicen qué es lo que está por fuera. Pero eso hay veces que no aparece como información, no aparece tampoco en la carta, porque nosotros varias veces... en la carta no aparece. No, en la carta. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola, por la cultura, está claro que no debe interferir la seguridad de la navegación. Por tanto, no tiene por qué estar en la carta. Sí, porque una vez nos tocó pasar por un centro de cultivo y veníamos bien alejados, ya como unas 5 millas, 6 millas. ¿Sí? Y nos encontramos con una espía que estaba flotando. Y era como menos 2 cables de espía que estaban flotando en el agua. Claro, lo que pasa es que, a ver, la actividad agrícola es responsabilidad del Senapesca. El Senapesca Sí. tiene que fiscalizar la actividad agrícola. Y el Senapesca es que entrega que las bases de agricultura sean puestas exactamente en el sector que le corresponde, el sector donde está la actividad de agricultura. Y también el uso fiscalizador es la autoridad marítima. ¿Ya? Y son esos dos entes que uno tiene que, si uno ve una falda, si yo voy a punto fondeo, por ejemplo, y encuentro que hay una jaula que está ahí y que no debería estar, porque me está entorpeciendo mi recalada al punto fondeo, yo eso debo informar a la autoridad marítima. ¿Ya? De la manera que la autoridad marítima tome carta en el asunto y proceda a sancionar, a correr al infractor. Pero eso después por lo menos no saldría, digamos, la carta electrónica. No. No debería sacarlo ahí. Perfecto. Vale. Después, los avisos de marea roja vigentes, aquí se encuentran todas. Si ustedes se fijan aquí, es
Secretaría Nacional Ministerial de Salud de la región de Aysén, mediante resolución número tanto, establece esta área de... Aquí están puestas, año 2014, también en mayo, las cartas de papel. Estas son las cartas que se han ido, que se cambiaron de datum para hacer carta náutica electrónica. ¿Ya? Estos aquí son los avisos especiales. ¿Ya? Avisos particulares de todas las áreas. Estas son las, hablemos de las áreas grandes, la navegación oceánica, de qué es lo que está pasando en todos los lados. Y la sección 3, que aquí me dice las cartas, la edición y el boletín que corresponda que ha sido afectado. ¿Ya? No, bueno. Sí, quedan 2 minutos más y entra 25 para. Seguimos esperando. ¿Y si no recreo nomás? No, ahora dijeron que lo cambiaron. 15 minutos de recreo y 10 de coffee. Ya, bueno. Formulario, este formulario que tengo yo para comunicar cualquier noticia navegante, o sea, cualquier informe que yo quiera, ya, instrucciones para llenar el formulario. Y ¿Cuántas páginas tiene? 28. Ahí está terminado. Sí, pues. no, pero depende del boletín. No se puede. Hoy estamos. Vamos a ver otro boletín que sea. Que les quiero mostrar uno que diga entregue. Ya, por ejemplo, cuando un boletín afecta a una publicación, ¿ya? Vienen siempre las páginas de recambio al final del boletín. Y hoy en día también el boletín se entrega en papel y se entrega también digital, pero cada día es más digital que de papel. Entonces, uno lo baja aquí de internet en PDF, imprime esta hoja, que esta hoja corrige el catálogo de cartas, ¿ya? Y aquí viene donde tienen que colocarse los hoyitos para archivarla en la publicación en papel, ¿ya? Y aquí viene la corrección en color magenta, y aquí viene cambio número 11, febrero del año 2024. Entonces yo cambio esa hoja directamente en la publicación. Esta es parte del derrotero. La hoja del derrotero también viene con información nueva, con su respectivo rayado. Esto significa que fue modificado, ¿cierto? Completo. Bahía Pichidangui. Y ahí está. Esta es una corrección antigua. Seguramente quiero que la corrección fue el reverso. Aquí está el número 24. Y como corrigen, las hojas del derrotero son por cara y cara, tienen que imprimir toda la caleta Zapallar. Desde esta otra hoja. Y también hay otro que seguramente está aquí, no nos va a traer. Aquí está la lista de paro. Y también vienen, ya cada día se usa menos, que venga también para pegar en las cartas. Esta es la evolución del 2008. Ya, y ahí se acabó. Ahí